Mañana se va a votar en el Senado la ley que da igualdad de derechos a las personas homosexuales para contraer matrimonio, llamado matrimonio igualitario. Esta noche, en varias ciudades del país, la Iglesia echó mano a miles de chicos de colegios confesionales para utilizarlos como masa crítica en un tema que es de grandes, en realidad, que es de adultos, donde no debieran ser utilizados de esta manera, sobre todo porque lo que se propone es formalizar definitivamente la marginación de una minoría de la sociedad. Una especie de apartheid, una especie de limitación de derechos para personas que debieran gozar de los mismos que todos los demás. Porque así lo establece la Constitución, porque así debe ser, porque no estamos en la Edad Media. Sin embargo, sectores que hacen permanentemente alarde del consenso y de la paz social presuntamente crispada por un gobierno confrontativo, llaman a la Guerra Santa, como una especie de cruzados, caballeros con sus armaduras, para evitar que las personas que tienen una preferencia sexual diferente puedan tener la posibilidad de contar con los mismos derechos que todos los demás, nada más ni nada menos que eso. Y como de costumbre, como acostumbra la derecha, como pasó cuando se discutía la ley de divorcio 20 años atrás, o 25, en los 80, donde no se obligó a nadie a divorciarse, se divorciaron los que tenían que divorciarse, los que iban a divorciarse, nada más, no se terminó el mundo, como hicieron durante los piquetes del campo, y como hacen ahora, se apropian de los símbolos. La bandera y la patria son solamente de aquellos que puedan garantizar pertenencia a ese grupo sectario que pretende, de manera fundamentalista, imponer los dogmas de la fe de su propio culto al conjunto de la sociedad. Y este es un Estado laico, aun cuando la religión católica sea la oficial. No es un Estado confesional, no dependemos del derecho canónico del Vaticano. Y llama la atención tanta furia movilizadora que exhibe la Iglesia, promovida sobre todo por los sectores más conservadores, en esta instancia, porque es la misma Iglesia que, por ejemplo, no se movilizó, no movió un dedo cuando se torturaba gente en campos de concentración, cuando se arrojaban personas vivas al Río de la Plata, cuando se torturaban mujeres embarazadas y cuando se apropiaban de los bebés de esas personas que desaparecían. Tampoco hubo una sola movilización contra los curas abusadores que por decenas, centenares y hasta miles en el mundo se han aprovechado de su posición dominante respecto de criaturas indefensas que tenían bajo su tutela en hogares y colegios. Sin embargo, eso solo mereció una disculpa escrita en papel, apenas eso. Y ahora lo que estamos discutiendo es simplemente darle a todos igualdad de derechos. Pero hay una especie de fantasía perversa que está en la imaginación de los sectores más retrógrados. Pareciera que los homosexuales viven fornicando. La condición de homosexual es que todo el día en la cama, 24 horas, todo el tiempo. Entonces hay una especie, no sé si de envidia o qué cosa, y dicen, no, ¿cómo van a casarse personas que solo viven para eso? Olvidando que en realidad, primero, la ley no va a obligar a hacerse homosexual a nadie, ni siquiera los que lo son y lo asumen los va a obligar a casarse, como no obliga el derecho a casarse a los que somos heterosexuales. Algunos hemos hecho uso de ese derecho, otros no. Exacto. Uno es totalmente libre de hacer lo que mejor le parezca, pero tiene que tener el derecho tutelado por el Estado para poder formar una familia, porque en realidad, ¿de qué se trata el matrimonio? De que dos personas, independientemente de la preferencia sexual, además del sexo, puedan compartir un proyecto de vida, puedan construir un futuro en común, puedan cuidarse cuando haga falta y puedan seguir, en la medida de lo posible, juntos hasta que la muerte diga basta. Eso es todo lo que se está reclamando para todas las personas, no importa cuál sea su preferencia sexual. Y es muy peligroso esto de cercenar derechos, de segregar a algunos, porque así empezó Hitler con los gitanos, los judíos y los homosexuales con el triangulito rosado, porque iban a ser incapaces de ayudar a perpetuar la especie aria. Es un riesgo extraordinario y llama mucho la atención, aunque dentro de unos años esto será seguramente una discusión anecdótica, cómo se escudan en cuestiones como la guerra, como que el que no participa de esos dogmas queda al margen de la vida. Vuelven a instalar la palabra diablo, ¿no? El diablo Montserrat. También se dijo eso en la época del divorcio. El diablo, ya la existencia de Dios está
susceptible de ser discutida desde el punto de vista científico. Ahora, lo del diablo, yo no lo escuchaba desde cuando fui al colegio franciscano y a los 6, 7 años los curas te decían, ustedes no son demasiado buenos ni demasiado malos. Entonces, al cielo no van de movida, de una. Al infierno tampoco, van al purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Y es como el infierno, pero un rato. Entonces uno con la cabeza de 7 años y me van a prender fuego durante años hasta que pueda liberar todos los pecados. Una locura. Bueno, esa cosa tan fuera de época en el siglo XXI sigue otra vez o vuelve a ponerse sobre el tapete como si lo que pasara o llegue a pasar en el Senado fuera a condicionar definitivamente la vida de la sociedad. Es simplemente igualdad de derechos como la Constitución lo establece y como todo el mundo merece. Los curas podrán seguir manteniendo el matrimonio religioso, no van a obligar a la Iglesia a casar homosexuales. Y cada uno que profese esa fe podrá seguir haciendo sus ritos y sus dogmas. Yo he ido a muchos casamientos, yo me casé por civil, no por iglesia, pero he ido, y hace 35 años, pero he ido a muchos casamientos religiosos, de amigos o de allegados, y me he emocionado con la ceremonia donde la fe de dos personas que deciden unirse para siempre es expuesta ante la gente que los quiere. Y me parece muy bien. Ahora, que eso pretenda extenderse al resto de la sociedad, marginando a una minoría por el solo hecho de serla, creo que no corresponde.